¡Wow! ¡Qué tremenda lección hemos tenido durante toda esta semana! Gracias, mis hermanos y hermanas, con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Sin duda ninguna, esta semana ha quedado claro qué significa o qué representan los dos pactos. ¿Por qué era necesario dos pactos? Bueno, porque el primer pacto fue roto, fue fallido. Este primer pacto, dice, pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? Bueno, durante su esclavitud, los israelitas habían perdido de vista quién era Dios, cómo era Dios, su magnitud, su omnipresencia, su omnisapiencia, de tal manera que ellos se habían convertido en idólatras. Ellos guardaban o adoraban los ídolos. ¿Se acuerdan ustedes del becerro de oro que hicieron? Bueno, ellos estaban acostumbrados a estas cosas. Por lo tanto, Dios les dio su ley y ellos fallaron, ellos fracasaron. Entonces Dios se manifestó ahí en el Sinaí, les dio su ley, les mostró su gloria, les mostró grandes y maravillosas promesas. Y les dijo a ellos: vosotros me seréis un pueblo especial, un pueblo santo, nación santa. Entonces ellos habían quebrado la ley de Dios. Y cuando entendieron esto, se compungieron de corazón y reconocieron que habían fallado. Entonces reconocieron que necesitaban la gracia de Dios. Sin Cristo era imposible guardar la ley de Dios. Era difícil para ellos, humanamente, en la carne, guardar el pacto de Dios. Por lo tanto, después que quebrantaron su pacto, no podían esperar el favor de Dios. Solo así ellos reconocieron que al haber roto el pacto de Dios, entonces vieron su pecaminosidad y su necesidad de perdón. Por lo tanto, llegaron a sentir la necesidad de un Salvador, revelado en el pacto de Abraham, simbolizado en los sacrificios. Realmente no es por obras de justicia. No hay nada que yo pueda hacer en la carne. No hay nada que tú puedas hacer para ayudarnos o para ayudar a Dios a alcanzar la salvación. Ni el comer, ni el beber, ni el vestir, ni guardar esto, guardar lo otro. Es por gracia, es por fe. Cuando tú y yo reconocemos nuestra necesidad de un Salvador, entonces nos humillamos y decimos: Dios, te necesito. Tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador. ¿Y saben qué hace Dios? Inmediatamente, en la presencia de su Espíritu, te lleva a toda verdad. Te convence de pecado, de justicia y de juicio. Y así es como tú y yo obtenemos la salvación por la gracia. Pudimos ver que en la historia de la salvación, la historia de Agar, de Ismael, los hijos de Israel, allá en el Sinaí, no es más que podemos decir, una alegoría. El apóstol Pablo lo presentó. Y de esta manera, en la promesa de Dios, que Él nos justificaba después de quebrantar el pacto, pudimos comprender el nuevo pacto, el pacto eterno, el pacto de la gracia de Dios, el mismo pacto de Abraham y de Eva, el mismo pacto de Abraham, el mismo pacto de Adán, el mismo pacto de Noé. Dios promete gracia. ¿Se acuerdan que les conté al comienzo? Antes de que el huracán, este huracán Hurley viniera, yo vi al arcoíris de la promesa. Venía mucha lluvia, venía la tormenta, pero la promesa estaba allí. Jamás volveré a inundar la tierra. Y esta promesa, me abracé de ella: Señor, tú vas a guardarnos, tú vas a protegernos. ¿Y saben qué? Mucha gente sufrió. Y no estoy diciendo que yo soy mejor que ellos. Estoy diciendo: Dios cumple su promesa. Es por gracia, por misericordia. Es que tú y yo no hemos sido consumidos. Esta semana aprendimos 5 conceptos, 5 lecciones que a mi juicio han sido de gran bendición. Por ejemplo, los fundamentos del pacto. Pudimos comprender que un pacto es un acuerdo entre dos personas. Y este fundamento del pacto son las promesas. Cuando se hacía un pacto, se decía: si no cumples las promesas que me has hecho, así y así te va a pasar. Como se destaza este animal y se parte, así te va a pasar. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Dios puso a Abraham y a Eva allá en el huerto. Les dio comida, les dio lugar de vivir, les dio trabajo, les dio alimento y les dijo: miren, de todo esto van a comer.
solo de este árbol no comerán. Dios probó en ellos su fidelidad. No era por el comer, sino por el obedecer. El obedecer es mejor que los sacrificios. Por lo tanto, los fundamentos del pacto de Dios con Abraham fue el mismo, por gracia, por fe. Dice la Biblia, creyó Abraham a Dios y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Por lo tanto, la promesa de Dios fue creída por Abraham. Este es el tema número 2, el pacto con Abraham. Dios le dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela, la tierra que te mostraré. Abraham obedeció, salió de Ur de los Caldeos y después a los 75 años, 10 años después, ¿qué pasó? No le había nacido el hijo, vino Sara, le dijo, mira, toma a mi sierva Agar para que tenga el hijo. ¿Qué pasó? Abraham le hizo caso a su mujer y así fue como nació el hijo de la esclava. El pacto de Dios con Abraham. 75 años, 10 años después, 100 años después, nace el hijo de la promesa. Esto fue a saber, Isaac. Dios le dice, mira, salte afuera, mira las estrellas, cuéntalas. Así va a ser tu descendencia. De Abraham nació Isaac, de Isaac, Jacob, Esaú, y de Jacob los 12 hijos, y de estos 12 hijos se convirtió en el pueblo de Israel, el pacto de Dios con Abraham. Abraham, Sara y Agar, las tres personas que mencionamos. ¿Qué significa esto? Bueno, Abraham, Sara y Agar es una representación. Y dijimos que esto realmente no es otra cosa que una alegoría que representaba a Abraham, bueno, el padre de la fe. Sara representaba la madre del hijo de la promesa. Y Agar representaba el hijo de la esclava. ¿Qué entendimos por esto? Bueno, la libre dio hijo a un libre y la esclava dio un hijo a un esclavo. Entonces la pregunta es, en el Sinaí, ¿quiénes recibieron la ley? Los esclavos. Los esclavos recibieron la ley, ¿saben por qué? Porque no conocían a Dios, se habían olvidado de Dios, se habían hecho idólatras, se había borrado en su mente la imagen del Dios creador cuando estuvieron esclavos. Por eso Dios les habló con tanto poder. Ellos dijeron, vamos a cumplir, pero fallaron. Cuando fallaron se vieron pecaminosos y así reconocieron que necesitaban un Salvador. Por lo tanto, Agar en el monte Sinaí. El tema número 4. La esclava recibe la ley. Estas son las leyes, estos son los mandamientos. Vas a hacer esto. Y dijeron, sí, lo vamos a hacer. Poco tiempo después habían fracasado. Esto es Agar en el monte Sinaí. Esto es una alegoría. En el tema número 5. Ismael e Isaac hoy. ¿Qué significa? Bueno, así como Ismael perseguía a Isaac, después que fue destetado, se burlaba de ellos, de él, le hacía bullying. Así también ahora en nuestra iglesia, vienen los hijos de Ismael, se meten en la iglesia a burlarse. Oiga usted, a burlarse de los hijos de la libre, porque ellos siguen esclavos con las leyes del monte Sinaí. Pero Dios, que es bueno en amor y en misericordia, dice, haré un nuevo pacto. Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con ellos allá en el Sinaí, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Qué pacto haré con la casa de Israel? Le daré mi ley y la pondré, la escribiré en sus corazones. ¿Y qué va a pasar? Con la ley en nuestra mente, en nuestro corazón, nosotros podemos, no por nuestra fuerza, no por nuestra carne poderosa, sino por gracia, por fe y por el poder y la potencia de su Espíritu, obedecer a Dios, guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque somos hijos de la libre y tenemos libertad para escoger hacer la voluntad de Dios. Y esta fue la lección número 10. La próxima semana vamos a tener la lección número 11, cuyo título es Libertad en Cristo. No se pierda esta próxima lección, que seguramente trae una gran bendición. Recuerda, si te ha gustado esta lección, comparte esta lección con todos tus amigos. Y si quieres ser tú de bendición, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Gracias, mis hermanos y hermanas, con corazón, por venir a estudiar toda la lección. Y ahora te pido que por favor inclines tu cabeza, cierres tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso
de Jesús, nuestro libertador, nuestro redentor, venimos a ti, dándote gracias, Señor, porque somos los hijos de la promesa. Hemos nacido en libertad, porque donde está tu espíritu, allá hay libertad, Padre. Así es que en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias por esos dos pactos, Señor. Ayúdanos a hacer un pacto con sacrificio para poder, por tu gracia, por tu amor, por el poder y la potencia de tu espíritu, obedecer tu ley y guardar tus mandamientos. En tus manos de amor nos entregamos. Te rogamos que nos bendigas, a pesar de que vengan los ismaelitas muchas veces a acusarnos, a señalarnos y tratar de hacernos volver al monte Sinaí. Por eso, Padre, te bendecimos, te damos gracias y te rogamos que bendigas también a nuestros hermanos de todas las religiones del mundo. Gracias, Señor Padre, te bendecimos, te adoramos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos, con corazón, por venir a estudiar toda la lección. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.